Así que vamos a invitar a Varinka Farrén, directora de Hub App. Si empezamos entonces con la jornada, vamos a mostrar en nuestras pantallas el primer panel. Así que vamos a invitar a Varinka Farrén, directora de Hub Apta, quien será la encargada de moderar este panel, y ahí están los y las invitadas a participar en este primer panel de conversación en que vamos a hablar entonces de los desafíos de las startups. Varinka, gracias. Súper. Invita a tus invitados, Bueno, a tus invitadas a que suban. Si me permite, simplemente para poder presentar a Varinka. Varinka tiene más de 15 años de experiencia en el sector público, universitario y la industria en materias vinculadas a innovación y emprendimiento, destacando su conocimiento integral de los procesos de innovación desde la gestión de proyectos de I+D hasta la transferencia efectiva al mercado. Varinka ha diseñado e implementado diversas estrategias de transferencia tecnológica y hoy reconocida en el mundo de la innovación de salud. Así que, Varinka, bienvenida y gracias por estar acá. muchas gracias a ambos. Oye, qué bueno, porque está demasiado oscuro, demasiado oscuro. Bueno, voy a empezar invitando a Renato Pino, a quien además tengo el gusto de conocer hace muchos años, quien es cofundador y CEO de Snap. Así que un aplauso para él. Sigo con Alejandra García, quien es directora de innovación en SENS, el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, y también ha sido emprendedora e investigadora. Así que tenemos algunas historias. También hoy día tenemos una mirada que es súper importante en este panel, que es la de Carmen Contreras, quien es gerente de emprendimiento y gerente también del programa Startup Chile, de Corfo. Y para completar este panel, sin duda es necesario el rol, la mirada, ¿cierto?, del paciente. Y por eso tenemos a Jorge Fernández desde Fundación Vida. Más mujeres. Más mujeres que hombres, bien. Pero la moderadora no se cuenta. Así que estamos bien, está equilibrado el panel. Bueno, mira, para empezar, yo quiero que cada uno se presente muy cortito. Tengo un timer, que lo ando generalmente ando con él, pero no lo puedo encontrar, para que no sea tan largo. Pero cuéntanos, Renato, de ti, tú eres emprendedor, y cómo surge el tema de Snap, y lo que te comentaba antes, o sea, ¿cuál fue el método que ustedes utilizaron al comienzo? Bueno, antes que todo agradecer la invitación de Pfizer, estamos ahí colaborando también. Un placer estar aquí en este panel y veo muchas caras conocidas, lo cual es bueno. Bueno, el camino ha sido largo, muy largo, producto que elegimos un método que era bastante poco particular o que no se conocía tanto en esa época, que es el bootstrapping, ¿cierto? Que es este método donde uno busca financiarse en etapa temprana o autofinanciarse y levantar muy poquito capital sin diluirse, con tal de no diluir tampoco el propósito. Snap nace un poco desde esto de la mirada del paciente, ¿cierto? Es decir, cómo volcamos el modelo ambulatorio y es un cambio más o menos radical que queremos hacer, que es bien osado por lo demás, y que estamos trabajando para que eso ocurra. Todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero un poco de lo que hablábamos antes, el modelo que es un poco típico, ¿cierto? Atípico más bien, el método que ocupamos, este modelo de autofinanciamiento, lo cual obviamente nos ha llevado a más largo tiempo, pero esperamos también más consolidado y sin tener que responder tampoco a estos capitales que de repente llegan y te cambian de rumbo radicalmente cuando llegan importantes sumas de dinero en etapa temprana, ¿sí? Así que un poco en eso estamos desde el mundo startup y como el rol que estoy representando. Súper bien. Y solamente para que sepan los presentes, la técnica del bootstrapping es la técnica que usó MailChimp o Amazon, que son casos de estudio en el fondo en esta técnica, que dice que los emprendimientos invierten, autoinvierten o pagan a través, digamos, de pilotos su operación. ¿Es posible hacerlo? Sí, es posible. De hecho, existen dos casos que son súper famosos, que es el de CPI, son estos robots, ¿cierto?, que funcionan en distintos lugares del mundo. Así que es súper interesante y eso deberíamos, digamos, hablarlo mucho más, pero corresponde también a otro panel. Así que vamos a seguir con Alejandra García, quien es directora de innovación de SENS, pero además ha sido emprendedora. Así es.
Conozco a Barinca desde hace 15 años atrás, cuando salí de la Universidad de Chile y formamos uno de los primeros spin-off, así que creo que creciste con nosotros y aprendiste mucho. Sufrí mucho como emprendedora porque partimos desde el sector público, donde hace 15 años atrás la verdad que innovar desde el lado público era bien complejo, ¿no? Y no era muy bien mirado, así que estuvimos en el camino de nadie por mucho tiempo, así que... Y también debo decir que me enamoré de la solución, lamentablemente, y bueno, tuvimos que dar un giro ahí. Tengo un socio que ahora más bien se dedica a la acuicultura, y por ahí va arrancando bien ese lado del emprendimiento, pero yo tengo mi corazón en salud, así que seguí este viaje impulsando temas de innovación y tecnología en las instituciones de salud, y bueno, y también me toca ser una paciente, una tutora de una persona que está en el sistema público, así que también vivo esa parte de la experiencia de lo que significa también estar ahí tratando de impulsar la innovación. Así que contenta de estar acá y gracias ahí por la invitación, Pfizer, que se motive con estas instancias. Excelente. Y ahora, bueno, vamos a todo lo que es Corfo, ¿cierto? Además, Carmen tiene 2 sombreros ahora, gerente de emprendimiento y startup Chile, así que debe estar súper ocupada. Sí, un poco, pero muy contenta también de estar acá. La verdad, para los que me conocen, una de mis pasiones es promover el emprendimiento de base científica tecnológica. Vengo estudiando desde el 2010 la creación de emprendimientos biotecnológicos en Chile y en la América Latina también, y últimamente, claro, con el Deep Tech, ¿no? O sea, ese cambio en las tecnologías que son transversales y cómo ha transformado, ¿cierto?, las posibilidades de emprender en salud junto con la pandemia han sido para mí, viéndolo desde más lejos, fascinante. Así que estoy muy contenta también de estar aquí para discutir estos temas. Súper, excelente. Bueno, y sin duda, Jorge, nos tienes que contar desde el rol del paciente muchas cosas, pero primero conozcamos, digamos, acerca de ti. ¿Aló? Ahora sí. Muchas gracias a Pfizer por la invitación, por generar también estos espacios de encuentro donde están todos los actores del ecosistema, que es muy importante. Y comentarles un poco que la Fundación Vía está en la región de O'Higgins. Nosotros partió la fundación por una experiencia de vida. Mi hermana falleció de un sarcoma de Ewing hace 22 años atrás, como pasa el tiempo. Y justamente esa experiencia de vivir más encima en regiones, que es muy complejo, nos permitió de alguna manera generar una fundación que no discriminara por el tipo de cáncer, el rango etario, recibimos desde niños, jóvenes y adultos mayores, y también en las distintas etapas de la enfermedad, recién diagnosticados, en tratamiento, en cuidados paliativos. Y tras en vincularnos con los pacientes, nos fuimos dando cuenta que nosotros al final solucionábamos las urgencias que nos llegaban los pacientes, pero queríamos avanzar más allá y nos involucramos en la política pública, donde la Fundación está cumpliendo un rol representando a Chago en la Comisión Nacional del Cáncer, que se ha generado espacios únicos en Chile de participación de la sociedad civil y que agradezco enormemente. Así que yo creo que acá, tal como los emprendedores, las fundaciones también los tenemos que reinventar y buscar nuevas soluciones en beneficio de los pacientes. Así que muchas gracias. Super, Jorge, nos vamos a quedar contigo. ¿Qué cambió con el COVID-19? Muchas cosas. Porque también yo creo que destacar que el rol que tienen las fundaciones, sobre todo la nuestra, que estamos en regiones, Chile es bien particular, es muy complejo, hay mucha ruralidad, hay muchos pacientes de recursos limitados, lo que ingresa mayormente a la fundación, donde efectivamente la pandemia los impactó a todos, pero a nosotros como fundación y a los pacientes los impactó enormemente. ¿Por qué? Porque primero nos preocupamos de cómo la fundación podía dar continuidad a los servicios que prestaba a los pacientes de contención emocional, nutricional, kinesiológica, social, etcétera, que eso lo realizamos de manera presencial, de cómo de un día para otro nos pilló, de cómo le damos continuidad a los pacientes y cómo le acercamos la tecnología, porque eso también fue un desafío. Y también se abrieron oportunidades ahí
porque el COVID también aparecieron más fondos públicos, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, de empresas privadas, las mismas empresas farmacéuticas, donde nosotros tuvimos que rápidamente pensar en soluciones y generamos una plataforma de telemedicina donde nos permitió darle soporte a los pacientes y también salirnos de nuestra región. Y eso también es bonito, que a pesar de lo mal que nos pasaron los pacientes, lo que mal lo pasamos nosotros con Fundación, en poder activarnos rápidamente, en atender pacientes, ya tenemos de Antofagasta hasta Osorno, a través de esta plataforma de telemedicina. Entonces fue también un desafío y una oportunidad que la atesoramos y la trabajamos para darle ayuda a los pacientes. Súper bien. Y bueno, siguiendo, digamos, lo que decía José Miguel, quien es VP de Corfo, decía las crisis son oportunidades. Y eso, digamos, lo sabemos. Y en ese sentido, Carmen, ¿cómo fue vivir después, qué ha pasado, además, después del COVID? Bueno, yo creo que uno de los cambios más relevantes fue de la parte financiera. Los inversionistas se dieron cuenta que invertir en salud tiene una rentabilidad gigante, ¿no? Económica gigante, pero también un impacto social increíble, ¿no? O sea, todo lo que pasó con las vacunas de COVID fue una demostración de eso. Y entonces se abrieron espacios, inversionistas que nunca habían pensado en invertir en emprendimientos en salud, empezaron a hacerlo. Y hubo un flujo muy fuerte de fondos de capital de riesgo hacia ese tipo de emprendimientos. Pero ahí también hay un riesgo. En salud, bueno, tenemos dos líneas, ¿no? Una que es como generar nuevos tratamientos, nuevas medicinas, y ese camino es bien largo y requiere mucho capital, muchas pruebas, y los inversionistas a veces quieren sus retornos más rápido, ¿no? Entonces, a veces ahí el educar a los inversionistas ha sido todavía difícil, ¿no? De que estas inversiones son de muy largo plazo, pero que pueden tener una rentabilidad muy, muy importante, muy exitosa y un impacto social importante. Pero por el otro lado se abrieron estas posibilidades, como decía Jorge, de telemedicina, de mejoras en dispositivos médicos, en mejoras también de cosas tal vez más de maquinarias, por ejemplo, desde maquinarias de testeo hasta cómo llevamos la medicina o ayudamos a los pacientes a estar de manera más ambulatoria en la casa o tomar sus medicinas de una manera mejor en la casa. Entonces, y eso es más tecnología y son tecnologías más transversales. Lo que sí ha permitido es que esa parte es más rápida de la llegada al mercado y por lo tanto yo creo que ha habido más continuidad de los fondos en esas líneas, precisamente porque se ve más pronto, se pivotea más rápido, se llega a una solución más rápido o se puede testear aquí, sobre todo en Chile también, más rápidamente. Entonces hay una gran oportunidad. Pero yo creo que igual hay harta competencia también, se surgió un montón de nuevas startups, entonces se abren grandes oportunidades. Pero es complejo el tema de la salud porque también el tema regulatorio es otro que es muy, muy, muy importante y entonces el escalamiento internacional de este tipo de negocios no es tan fácil porque las regulaciones en cada país son diferentes y el tema del sector público con el sector privado en salud es otro mundo, así que ahí podemos seguir hablando para no extenderme, pero sí hay mucho ahí y mucha novedad, pero muchas oportunidades también. Súper bien. Y desde el punto de vista, Ale, además de todos los temas regulatorios, y también, bueno, cómo afectó el COVID, porque aquí, yo me acuerdo cuando salió yo llevo 15 años transfiriendo tecnología, y la verdad es que es súper complejo, ¿ya? Y si me hubiesen dicho un año antes, por ejemplo, lo de los ventiladores mecánicos, que realmente iban a salir en 3 meses, yo hubiese apostado todo que era imposible. Y fue posible, ¿cierto? Teníamos un propósito común que lo hizo posible. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo lo ves tú, Ale, desde el CENS? ¿Cómo nos afectó el COVID? ¿Qué aceleró? Sí. Bueno, ahí comparto lo que comentaba, ¿no, Carmen? ¿No? Que efectivamente se abrió una oportunidad para que también nuevos emprendedores se pusieran más creativos y veo varios, obviamente, por acá. Así que bien, y por lo tanto la competencia también es más dura.
Lo que sí efectivamente aceleró fue, por un lado, eso. Por otro lado, que hay varios prestadores, no sé si muchos, no sé si pueden levantar la mano. ¿Quiénes son prestadores acá? No veo nada, estoy así. Sí. Yo sé que está acá Rubén, pero y vi por allá la Checuch. ¿Quién más? Saludos al público. Ya, eso, gracias. Ya, hay como solo 6 prestadores de salud, lo cual es un mega problema, a propósito de lo que también comentaba Carmen, y que no estoy tan de acuerdo ahí, que efectivamente es lo que falta. Y que es cómo, entonces, motivamos a que más prestadores en realidad asistan a estas instancias y que puedan ver y entender que ellos sí pueden innovar, ¿ya? Entonces, con la finalidad también de mejorar sus procesos internos, por supuesto, y de ver, ¿no?, la innovación como más bien un aliado en lugar de una superamenaza, ¿ya? Y parte de la amenaza respecto a los prestadores, y ahí después se puede extender quizá Rubén, se asocia también a los marcos normativos un poco rígidos, pero que abren también una oportunidad de mejora, y que leí ahí que el 31, y no está todavía, no ha llegado creo el senador, así que después le voy a decir, ¿ya? Porque el 31 de mayo salió el proyecto asociado a la reforma de la Ley de Compras Públicas, donde aparece un artículo que dice contratos para la innovación, y cuando lo leí me puse a llorar. Dije, maravilloso, por fin, hay luz al final del túnel. Porque otro de los grandes problemas es que no se puede insertar la tecnología. Por muchas veces que quieran las instituciones públicas, por supuesto, es complejo. Y en ese sentido, obviamente, nosotros como CENS, y ahí conocen que estamos impulsando este programa ahí junto a ProSalud, Corfo también nos acompañó, para que estos prestadores vieran, ¿no?, y entendieran que es importante innovar, y que afortunadamente después se va a, digamos, a alinear con lo que está también pensando a nivel de marco normativo en cuanto a la Ley de Compras Públicas, lo cual siento que también es maravilloso. Y después, por otro lado, y tenemos después acá a María José, me alegro mucho que estés acá, porque también no es solo comprar, ¿cierto?, que tenemos digamos, va a estar ese marco normativo, sino también efectivamente que nos digan, ¿no?, estándares mínimos, y que sean ojalá normados a través del ministerio, porque muchos prestadores públicos no se atreven a innovar porque el ministerio no se los dice, literalmente. Entonces, en realidad hago un llamado, como esto va a estar grabado y después lo van a pasar muchas veces, a los prestadores públicos que realmente se atrevan. Y privados. Bueno, privados también, pero los privados tienen menos trabas, ¿no?, en temas de innovación. Y en ese sentido creo que ahí, si nos alineamos todos los actores que son necesarios para impulsarlo, creo que vamos por un súper buen camino. Buenísima invitación además la que hace Ale. Bueno, Renato, ya años, ¿cierto?, emprendiendo, sin duda, digamos, avanzando mucho. Y en ese sentido, ¿cómo fue vivir el COVID? ¿Te aceleró? Sí, bueno, nosotros veníamos de antes de COVID, teníamos una propuesta que, la verdad, bueno, nosotros nos conocimos en el 2018, creo, en la universidad, con la primera persona barinca que creyó en nuestro proyecto. Mi último día. Sí, tu último día en la Universidad de Chile. Y resulta que, a ver, a mí el tema del COVID es un cambio, es una revelación, ¿sí? Una revelación donde dice en qué estado estábamos teniendo de todo. Es decir, teníamos las tecnologías, teníamos todo. Venía trabajando en interoperabilidad hace rato, por muchos que veníamos empujando. Veníamos trabajando en salud digital, pero resulta que había una capa que no la tenía visible, y yo lo digo, perdónenme la autoridad, pero se nos tuvo que morir harta gente para darnos cuenta de que teníamos competencia suficiente en lo tecnológico para subir a este carro y ser más equitativos. Al final la salud digital se trata de equidad, no es nada más que eso. Nosotros lo que estamos haciendo es entregar mejor acceso, mejor tiempo y oportunidad. Eso es lo que hace la salud digital, en particular las tecnologías. Por tanto, el COVID nos viene a decir, o les viene a decir al mundo, ¿se dan cuenta que estábamos perdiendo tiempo? Que la telemedicina existe del año 54, si no me equivoco, si por ahí ando. Dispositivos existían, aquí viene uno que tiene muy buena, o bueno, me refiero, hay unos que vienen hace años, también haciendo, bueno, el mismo LANEC, por ahí está mi querido amigo Ignacio, ¿cierto? Venimos hace años, entonces
resulta que el COVID, al final, para nosotros, claro, nos pone un desafío, pero a la vez también una oportunidad. Lamentable oportunidad, digo yo, porque nunca una pandemia es buena. Pero si podemos sacar algo bueno, en muchas comillas, por favor, entenderlo así, es que efectivamente nos mostró algo que era necesario. Entonces, hoy día, yo agradezco en cierta forma que tengamos una situación donde hay una apertura, a decir, parece que sí, esto tiene lógica, parece que sí, el paciente es lo más importante, parece que sí, el paciente es nuestra fuente vital de datos para poder construir servicios de salud en función de él. Pero antes de eso, antes del COVID no lo teníamos y era muy, muy particular. Entonces veníamos algunos con la bandera de lucha, nos trataban de locos, ¿cierto? Y que estábamos dando literalmente jugo, ¿cierto? Así, en súper chileno, porque al final no había necesidad. Pero cuando nos dimos cuenta que nuestra cobertura era insuficiente, ¿cierto? Que teníamos radicales diferencias entre la atención de unos y otros, creo que nos pusimos la mano al corazón como sociedad y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que avanzar en esto. Y esto, como dice Ale, también impulsó cambios normativos, lo cual se aceleró, ¿cierto? Se armó un instructivo, ahí María José, un instructivo para ver las atenciones telemédicas, porque ya tenemos normas sobre interoperabilidad, tenemos una ley, la 820 o 231, pero 820, sobre normas técnicas, tenemos la ley de telemedicina que ya habla sobre temas de interoperabilidad y estándares. Entonces, nos damos cuenta que tuvo que pasar esto, y disculpen como lo digo así, no lo quiero decir indolente, tuvimos que sufrir pérdidas, ¿cierto? Para darnos cuenta de las brechas que teníamos, pero teníamos la herramienta y teníamos las cabezas pensantes, teníamos los Ignacios Contreras, teníamos los Simbiótica, teníamos los tantos que veníamos diciendo que esto era necesario y que por suerte hoy día está la oportunidad y también un poco el llamado ahora yo desde el sector privado, que es donde estamos empezando a crear esta red ambulatoria que genera acceso en tiempo real, ojalá a la mayor cantidad de personas para que no esperen por su salud, que es lo que hacemos desde SNAP, que también que los prestadores, tanto públicos como privados, se atrevan. Yo entiendo que no se puede jugar con la vida de las personas, es lógico, en el caso de los críticos, pero hay soluciones que son de carácter de gestión, ¿cierto? Y que dan un salto cuántico que a lo mejor no hoy día, pero de aquí a un tiempo más, y necesitamos ese aporte. En otros países nosotros miramos Israel, no sé, Alemania, ¿cierto?, que impulsan mucho el emprendimiento, pero eso es porque la sociedad se lo propuso, porque desde los prestadores de Peona Paz que se dieron cuenta que decir, ¿sabes qué? Todos tenemos que empujar por esto. Y los que estamos apostando en esto, tenemos esa responsabilidad también de, valga la redundancia, ser responsables, que nuestra propuesta llene ese vacío y lo haga de manera responsable. Entonces hay responsabilidad de todos, pero nosotros no estamos jugando la vida, ¿cierto?, en que queremos cambiar un modelo que sabemos que es poco equitativo al final, ¿sí? Y ahí está la brecha. Como decía Carmen, los departamentos de salud se demoran mucho porque, claro, hacemos una función social. No somos un retail, no hacemos una venta de algo lineal, somos parte de un sistema, nos incorporamos a un sistema. Tenemos que tener una evaluación tecnológica sanitaria, tenemos que tener impacto, tenemos que tener un montón de condicionantes que nos pueden truncar nuestra idea. Entonces, es muy importante tener feedback, tener esa posibilidad desde quien me compra o desde quien usa, tener la capacidad de que tengan la comprensión que al final esto es para todos, ¿sí? Yo creo que no hay solución de salud digital o tecnológica o biotecnológica que no sea para generar mejores condiciones de las personas. Creo que no hay ninguna. Todas apuntan a eso, ¿sí? Oye, Renato, súper interesante lo que mencionas y nos vamos a quedar contigo para hablar acerca de las brechas, ¿ya? De las brechas desde los emprendimientos de base científica tecnológica, emprendimientos tecnológicos. Hace unos 2 años atrás el Ministerio de Ciencia hizo un estudio que se llama Caracterización de Emprendimientos de Base Científica Tecnológica. Y en él mencionaban que existían algunas brechas como la falta de financiamiento, también el tema, digamos, de regulatoria, en realidad ahí hay un vacío, y también la falta de conexión entre emprendedores, ¿ya? En el fondo aprender y también la desvinculación que tienen, digamos, muchas veces con la industria. Aprender de los otros. De hecho, he escuchado muchas veces, yo me río mucho con esto, ¿eh? Porque he escuchado muchas veces de emprendedores que dicen, estoy ultra solo. Entonces, como la canción de... ¿Cierto? Pues la verdad es que muchas veces están ultra solos, especialmente cuando están empezando en este tema del emprendimiento. Entonces, cuéntanos, ¿qué barreras, qué brechas has visto tú? Mira, yo soy de los viejos en esto, y soy más viejo además, vengo de vuelta, ¿cierto? En el sentido de vuelta no es la vida, por si acaso no soy tan viejo tampoco, pero me refiero a que no vengo saliendo de la universidad, tenía una experiencia emprendedora, tuve empresa, la vendí,
etcétera, o me salí para poder emprender en esto porque me movía mucho el propósito. Y en cuanto a las brechas, yo creo que tenemos brechas de distintas dimensiones, ¿sí? Salud, como te decía, tiene muchas complejidades en la inserción, en la prueba, en el pilotaje. Bueno, tuve la oportunidad de estar en Corfo, en el Comité de Transformación Digital a cargo de Salud Digital. Impulsamos ahí con Eli, ¿cierto? Bueno, contigo también, Marinka, estábamos, la Ale, obviamente con Sense, empujando lo que fueron los centros de pilotaje, ¿cierto? Y nos dábamos cuenta que la brecha a veces tiene que ver con el sentido de realidad de los emprendimientos. Los emprendimientos les cuesta mirar la realidad real, ¿cierto? No la realidad del libro o la que puedo estudiar a través de Internet, sino que la realidad donde las papas queman, es decir, ¿qué es lo que pasa en la operación de un prestador? ¿Qué es lo que pasa en la operación de este sistema? Y en base a eso diseñar. Y ahí viene la propuesta de valor hacia un inversionista, que claramente, como decía Carmen, son de tan larga data los emprendimientos en salud, que el retorno de inversión no va a estar mirado de aquí a 2, 3 años, quizás va a estar a 5, quizás incluso más, ¿ya? Pero claramente hay un punto en el que se pega un quiebre y puede ser exponencial. Y eso lo han demostrado varios. Ahora, la brecha, a mi juicio, existe en dos lados. El primero, desde el emprendedor, se los decía hace un momento. Creo que debemos ser súper responsables que cuando uno presenta un emprendimiento, haga un análisis económico sanitario me refiero, se asesore, busque asesores en economía, si es que no son expertos, tenga personas que me inserten de manera acelerada. En el caso mío, yo venía de un momento en que Salud Digital estaba recién, yo conocí a la Ale, ¿cierto?, el 2017, y estaba recién, pero hoy día hay un ecosistema mucho más consolidado, quizás todavía no somos tan red, pero sí está mucho más consolidado, este mismo evento, ¿cierto? Este evento no hubiese pasado quizás si no estaba la pandemia, y como tantos otros que hemos hecho. El tema es que aquí son los momentos en que hay que hacer conexiones. Todos los que están aquí hagan conexiones, hagan redes, busquen cómo se pueden complementar, cómo pueden hacer cosas en conjunto. Nadie de aquí, ninguno de nosotros va a solucionar los mega problemas que tenemos en salud solos, ¿sí? Los vamos a solucionar en conjunto. Y creo que una de las principales una de las principales brechas o errores que cometemos los emprendedores es no hacer redes en etapa temprana, porque nos encerramos en nuestra solución, en nuestro problema, y no nos complementamos. Y creemos que la podemos hacer todas, cuando eso es imposible. Necesitamos hacer redes de valor, y estos eventos son para eso, ¿sí? Yo hablábamos con Ana María, ¿cierto?, antes decía que la épica que va a tener este evento va a ser otro evento más de salud. No, este evento tiene que ser un punto de quiebre en realizar conexiones de valor. Eso es lo que necesitamos, y avanzar en conjunto. Tenemos todos tantos nichos, tan diversa la salud digital y las tecnologías, que creo que el escenario es un mundo de cosas por solucionar. Entonces, lo tenemos que hacer en grupo, no solo no. Escuché el lunes y martes, hacer la diferencia un niño a la vez, ¿cierto? Entonces tenemos que después de esto generar conexiones y seguir avanzando. Me voy a ir con Carmen, porque una de las cosas que creo que es interesante también de conversar es desde el punto de vista de los inversionistas. Se habla mucho que el emprendedor, ¿cierto?, de repente no logra contar bien su propuesta de valor. Pero ¿qué es lo que pasa con los inversionistas? ¿Tenemos inversionistas también lo suficientemente educados para entender cuál es la inversión? Porque si existe un desconocimiento, esto genera incertidumbre y ahí puede haber complejidad al momento de invertir. ¿Qué es lo que crees tú? Sí, bueno, en salud, como decía aquí Renato, es tan específico que a veces cuesta al inversionista entender la diferenciación, la propuesta de valor y el camino que tiene que recorrer ese emprendimiento, ¿cierto?, para llegar a ser rentable. Y ese desconocimiento entonces también genera más percepción de riesgo, como tú dices, y lo desincentiva a poner finalmente recursos. Sin embargo, por eso les decía que en toda la parte que es de digital, de tecnologías, de machine learning, inteligencia artificial, análisis de datos, que en salud sí que hay mucho datos, así que Big Data es fundamental. Y también de la interoperabilidad y la transferencia de información entre entidades, ¿no?, prestadores, emprendimientos, etcétera, y cómo también aseguramos la protección de esa información. O sea, todas esas cosas son un poco más conocidas para los inversionistas, porque, como les decía, son tecnologías más transversales. Y ahí entonces hay un espacio, pero efectivamente falta... ¿Qué es lo que pasa? Los inversionistas, los fondos de capital de riesgo se tienen que asesorar por expertos en estas áreas para poder identificar precisamente, bueno,
esta propuesta de valor versus esta, ¿cuál tiene mayor probabilidad de éxito, ¿no? Y también por el lado de los científicos, a veces que pueden ser, ¿cierto? Pueden evaluar la tecnología, pero no necesariamente la posibilidad de mercado. Entonces yo creo que ahí falta esa brecha de conocimiento técnico y científico y junto con el conocimiento de mercado. Hay personas que pueden evaluar muy bien tecnología en el mercado, pero no en la tecnología de salud. Entonces, esa es la brecha, yo creo que es la principal para los inversionistas para poder ir avanzando y entender las propuestas de los emprendedores. Súper. Ale, y se abrieron nuevas oportunidades. ¿Cómo ves tú que están, digamos, la mayoría de los proyectos que, por ejemplo, ustedes mismos manejan? ¿Dónde se han acelerado esto? Sí, mira, ahí una buena pregunta, porque también me toca un rol de evaluar muchos proyectos en salud. Entonces, si no fue aprobado, fue mi culpa, lo debo decir, porque de verdad el papel aguanta mucho, con todo el cariño, y la práctica es otra cosa. Entonces, cuando llegan que van a salvar el mundo en un hospital, no me acuerdo, no voy a decir el detalle, pero así en un hospital lejos, y me pregunto, bueno, ¿y cómo entonces van a obtener la data? Si ni siquiera saben cuál es el proveedor de la ficha clínica electrónica. Entonces, todavía, eso que decía Renato, efectivamente ir como ahí, de estar donde las papas queman, es como lo fundamental, ¿ya? Y en ese sentido, a mí que me toca también hacer mucho de PMO, de muchos proyectos, de ir a poner la cara así de póker, ahí delante del médico, delante de los comités, veo y entiendo también el dolor y por lo tanto también tratamos de nosotros como SENS de efectivamente lograr que solucionar el problema real que tienen ahí y transmitir al emprendedor la necesidad que tiene de que, lo siento mucho, pero que tienen que hacer esas modificaciones o si no, no va a ser posible implementar la solución en el lugar, ¿ya? O sea, eso me ha pasado muchas veces. Me tocó, de hecho, también, incluso como cuando estuve como emprendedora validando la solución, me tocó validarla en una clínica muy renombrada en su minuto, lo cual fue magnífico porque era referente, pero ¿qué hice yo? Me puse el delantal y fui ahí a sacar todo paciente que llegaba, le decía, señor, consentimiento informado, mire, vamos a hacer este proyecto, no sé qué, y estaba ahí yo todos los días solicitando la firma del paciente y logré así en, yo creo que 2 semanas juntar 100 pacientes, porque todos los pacientes quieren, obviamente, recibir una mejor atención y ven también que las tecnologías pueden ayudar. Entonces, creo que ahora tenemos una mega oportunidad de poder insertar tecnologías en los centros de salud, pero es súper importante que los emprendedores generen un buen vínculo con la institución, de que entiendan bien el dolor y que generen un proyecto robusto desde todas las miradas de lo que es una gestión de proyecto, ¿ya? Incluido, ¿cierto?, con estas peculiaridades que tiene el sistema de salud, como por ejemplo presentación al comité de ética. O sea, cuando llega un proyecto y dice, mira, en 6 meses vamos a hacer esta maravilla, y yo así como comentario, ni lo sueñe, se va a demorar 4 meses en obtener el permiso del comité de ética. Entonces, seamos también realistas ahí, en ese sentido, los emprendedores los invito a que asistan y trabajen más colaborativamente en las instituciones donde quieren validar sus soluciones. Jorge, ¿qué ha pasado ahora post pandemia? ¿Cómo ves? ¿Hemos vuelto un poco a la realidad de antes o ves que hemos avanzado y que ya no hay vuelta atrás en el fondo? Yo creo que la pandemia quedó para quedarse y los cambios que surgieron, al final positivos, fueron para quedarse y también yo escuchando aquí a mis compañeros, yo creo que hay oportunidades que sí o sí ustedes como startups y innovaciones se tienen que juntar con las organizaciones de la sociedad civil, porque nosotros conocemos las realidades de los pacientes. Sueño como que un paciente de bajos recursos, que vive en una zona rural, que inclusive no tiene acceso a agua, puedan tener la misma oportunidad, porque ustedes hablan de equidades, ¿cierto?, en tecnología, pero ese paciente
tiene la misma oportunidad que uno en región, acá en la capital, o que tenga acceso a conexión a internet, cosas básicas. Yo creo que eso también son desafíos para ustedes. Por eso los invito a que estas tecnologías, las ideas, las puedan concretar, pero con la mirada de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque ustedes van a conocer realidades que a lo mejor no dimensionan y que les van a abrir espacios de oportunidad que a lo mejor, oye, efectivamente acá no lo habíamos detectado y podemos a lo mejor presentar proyectos en conjunto. Porque, les comento, porque ahora las organizaciones de la sociedad civil, que antiguamente se protestaba, evidenciamos muchas necesidades, ahora tenemos, yo creo que la capacidad de unir fuerzas y presentar soluciones a nivel ministerial. Y eso son oportunidades también, que se valoren el esfuerzo que hacen las organizaciones de la sociedad civil en poder mejorar una política pública, en evidenciar necesidades, en presentar propuestas que consideren la opinión de los pacientes. Eso es muy importante. Yo creo que ahora el desafío para ustedes, así como la pandemia se quedó, es que todo paciente tenga acceso a lo que ustedes proponen. Súper interesante porque además es cierto, la realidad regional es distinta, ¿cierto?, en cada una de las regiones y necesita soluciones distintas también. Ya nos quedan como 8 minutos, así que para terminar, si tuviesen que pedir un deseo, ¿no? Viene un genio acá, y tienen que pedir un deseo para catalizar más soluciones, digamos, en cada ámbito, no sé, que lleguen más emprendimientos, ¿ah? ¿Cierto? Que puedan sacar emprendimientos, levantar capital o lo que ustedes quieran, digamos, mencionar. ¿Qué es lo que pedirías en tu caso, Jorge? A ver, yo creo que sueño empezar con un desde. Yo creo que estamos nosotros al debe con los pacientes oncológicos, porque un paciente oncológico está contra el tiempo. Yo creo que yo no considero que a la fecha que estamos, en el 2023, no tengamos un registro nacional del cáncer. Yo creo que es algo básico para poder funcionar. Y eso se aplica en todo, en mejorar una política pública, en ver qué pasa en las distintas regiones del país, porque un paciente de Antofagasta es muy distinto que un paciente de Magallanes, tienen realidades distintas, necesidades distintas. Yo creo que mi sueño es eso, de cómo la tecnología pueda mejorar unas listas de espera, cómo llegar a que los pacientes tengan acceso a las nuevas tecnologías, a los avances de la ciencia. Y eso también es un sueño de cómo la ciencia que avanza tan rápido en tecnología no va a la par con la política pública. Como que las decisiones se toman tan lento y los pacientes se siguen muriendo. Y esa es la realidad. Y que se mejore la inequidad. Que la fundación, los pacientes que llegan sufriendo donde no tienen la oportunidad de un diagnóstico oportuno o tratamiento adecuado, la cancha se nivele. Porque es muy difícil nosotros que trabajamos con pacientes decirles, ¿sabes qué? Tenemos que esperar porque tu diagnóstico no va a ser oportuno y no sabemos si tu cáncer va a tener cura o no. En cambio, obviamente un paciente de con recursos tiene un diagnóstico fácil y si tiene oportunidad de estar en la parte privada, a lo mejor tiene el tratamiento que él necesita y que no esté en una canasta pública de salud. Entonces yo creo que de los sueños es tener un registro pronto para la toma de decisiones, que eso nos afecta a todos y nos va a ayudar a la toma de decisiones. Mejorar las listas de espera porque es una urgencia enorme, que la tecnología llegue a todos y es un desafío para ustedes y que cuenten con nosotros. Super, muchas gracias, Jorge. Ahora la misma pregunta a Carmen. Está difícil. Hay muchas cosas en que avanzar. Entonces, a ver, por una parte, efectivamente, esta interacción entre los proveedores de seguros de salud, tanto obligatorios como la ISAPRES, como los complementarios, como el Ministerio, como el ISP, etcétera, ¿cómo pueden trabajar juntos? Eso para mí sería un principal deseo, para poder identificar cómo ir avanzando y en mejorar, ¿cierto? Y en adoptar nuevas tecnologías, identificar las necesidades,
hacer tal vez llamados de innovación abierta desde lo común, ¿ya? No solo desde un espacio, desde un ministerio, sino desde lo que necesita el ecosistema. Yo creo que eso igual nos está faltando, identificar esas brechas que son comunes a un ecosistema e ir avanzando en resolver esa brecha. Y por otro lado, yo creo que hay hartos emprendedores con muy, muy buenas ideas, pero ¿cómo podemos hacer de que las prueben rápido, que lo testeen rápido, que lo piloteen rápido en condiciones reales, como dice Ale? Eso yo creo que nos falta, porque en base a eso podemos avanzar a conseguir recursos y lograr éxitos. Súper. Vamos con Yo debo decir que tengo el deseo cumplido acá de Carmen en lo que pidió, porque estamos efectivamente nosotros impulsando el tema de los centros de pilotaje y tenemos ahí 6 instituciones así camiseteadas que van a empezar el piloto con emprendedores que veo por acá, así que por lo menos vamos avanzando paso a paso. Voy a ser un poco más drástica en mi deseo. Haría un lavado de cerebro realmente a las personas que trabajan en las instituciones de salud, sacarlas un poco de... Ay, redoble tambor, así tengo que terminar. Dije algo que no debía, ya, mejor no, era demasiado bueno el deseo. no, de verdad, para que se atrevan a innovar en sus procesos, ya, cambiar un poco, cambiar el proceso no significa el resultado que puede ser distinto, que puede impactar negativamente al paciente, así que en realidad ese sería como mi deseo. Gracias, Renato. Mi deseo, yo le voy a hacer honor a mi querida Andrea Basagoite, una de las socias que tenemos que está en Estados Unidos, y que nos dijo cuando entró a la empresa, dijo, pónganse la mano al corazón, digan por qué hacen y por qué, y lo teníamos, pero nos hace materializarlo y dice, ¿por qué hacemos esto? Lo pregunto a todos ustedes. Lo hacemos netamente por las personas, por los pacientes. Necesitamos reducir mejorar la alfabetización, las brechas. Necesitamos poner al paciente primero, el patient first, que alguna vez la Cleveland Clinic instauró. Por eso hacemos estas cosas, ¿sí? El paciente primero. Y eso significa pescar nuestros egos, guardarlos, enrollarlos, no guardarlos en el bolsillo, botarlos. En la medida que logremos eso, yo creo que esto va a avanzar. Y el ego, créanme, que en todas las conversaciones me salen como uno de los grandes problemas para escalar, para avanzar rápido, para acceder a financiamiento, para que te escuchen, para que te entiendan tu propuesta de valor. El ego, nada más que eso. Súper, bueno, con esto terminamos el panel. Les voy a pedir a todos que se levanten, nos saquemos una foto también para tener de recuerdo. Muchas gracias. ¿No? La vas a sacar tú, ¿cierto? La saca Renato, porque la verdad es que el que la saca, usted sabe. Bueno, reiteramos el aplauso entonces para este panel, por favor. Muchas gracias por las opiniones. El micrófono está ahí. Está ahí. Van a sacarse una selfie. Todos los que están detrás. Muchas gracias por esa selfie también a todos y todas quienes están presentes. Y seguimos, Omar. Seguimos. La verdad que es súper interesante, ¿no? Sí. O sea, la cantidad de desafíos que tienen las startups de cara a la pospandemia. Yo me quedo acá con lo que se ha conversado básicamente con 2 cosas, ¿no? Y es una opinión personal. La primera, ¿no? Y que me encantó, fue un comentario que se repitió, fue el objetivo que hay detrás de todos estos emprendimientos, que es el de darle un soporte y ayudar a democratizar el acceso dentro del ecosistema digital. Entonces, eso es crítico y fundamental. Y lo segundo, me encantó particularmente la forma como se cerró este conversatorio, con los sueños, ¿no? Hay que soñar. Para emprender, para trabajar en innovación, sea farmacéutica o tecnológica, hay que soñar. Y soñar en grande, además. Yo escuché hace no mucho una frase que siempre repito y que a mí me encanta, es que si los sueños no te asustan, es porque no son lo suficientemente grandes. Entonces, es algo que yo los invito a todos ustedes a seguir soñando, a pensar en grande, ¿no? Y avanzar, digamos, en esta aventura del emprender, ¿no? Emprender es toda una aventura
toda una jornada, todo un viaje. Y antes de darle el pase